a esta situación. El Congreso de la República, como representación del pueblo y como órgano de control político y de fiscalización, maneja sus temas propios. Y dentro de estos temas está el problema de un congresista, Llovera, que ha sido condenado en la máxima instancia del Poder Judicial, ante lo cual el Parlamento de la República tiene que proceder, según lo resuelto por el Poder Judicial, vacando a dicho congresista. Este es un problema del Parlamento Nacional que se tiene que resolver aquí, en el Congreso de la República. Sin embargo, ha coincidido, por supuesto, con la presentación del gabinete ministerial y el pedido de facultades para legislar. Nosotros, como oposición del Poder Ejecutivo y del gabinete cateriano, hemos planteado, no hoy día, no ayer, desde la Junta de Portavoces, en la que estuvo la presidenta del Congreso, resolver esta situación para facilitar así la sesión que tenemos que realizar para el pedido de facultades. En la Junta de Portavoces se planteó la situación del señor Llovera y extrañamente la presidenta del Congreso levantó la reunión sin que se discutiera el problema ni buscáramos una solución. Con eso no resolvió el problema, ahí se equivocó, porque ese tema lo trajo al Pleno del Congreso el día en que su propio gabinete estaba preparándose para venir. Traído el problema al Pleno del Congreso, creo yo con absoluta justicia, la oposición y nosotros planteamos que se resolviera primero este tema, el día de ayer. Y ahí viene otro hecho que nosotros cuestionamos, que la presidenta levante la sesión y se retire del Congreso de la República sin dar, no pide explicaciones, ni siquiera alguna directiva, alguna información a los congresistas que estábamos aquí esperando que se renueve la sesión sin saber ni siquiera a qué hora se podía realizar. Eso es cuestionable. Es cuestionable que la presidenta del Congreso, en lugar de estar aquí con los congresistas resolviendo el problema, se retiró a Palacio de Gobierno a solucionar allá los problemas del Congreso de la República. Y el día de hoy, por supuesto, no ingresamos al Parlamento porque consideramos que se tenía que resolver esto de la manera más expeditiva, la cual la va a exponer, por supuesto, el congresista Bedoya. Pero hay forma de resolver el problema. Estamos todavía dentro de la legislatura hasta el día lunes, y la legislatura, como suele suceder, se puede extender para darle o discutir las facultades que está pidiendo el señor Cateriano y su gabinete y a la cual no nos hemos opuesto. Consideramos que debería reunirse en lo inmediato el Consejo Directivo y allí simplemente dar trámite a lo resuelto por el Poder Judicial en instancia máxima. Y de esta manera puede perfectamente continuar la sesión y podemos empezar a debatir el pedido de facultades. Sin embargo, no es la oposición del Congreso, es la propia presidenta y su bancada las que nos están llevando extrañamente a esta situación. En ese sentido, expresamos nuestro respeto al gabinete ministerial, pero este es un problema del Congreso que la presidenta y su mesa tienen que resolver, y lo pueden hacer de inmediato, porque es un mal manejo hecho por la presidenta, lo que nos ha colocado en la situación que todo el Perú está conociendo. Nuestra disposición a contribuir en temas como la seguridad ciudadana, la situación económica del país, que son temas, ojo, que el gobierno ha tenido 4 años para resolver. Nos piden facultades en el último año, perfecto, las discutimos y en la medida de lo que consideremos se las otorgamos. Pero es el propio partido de gobierno, sus congresistas y su presidenta la que nos está colocando en esta situación. Que no se responsabilice a los grupos democráticos de oposición por esta situación que estamos atravesando. Le dejo, señores periodistas, al congresista Javier Bedoya para que dé a conocer también su punto de vista y el análisis de esta situación desde el ángulo jurídico y constitucional. Gracias, muy buenos días.
Creo que es un punto común en diferentes bancadas en señalar, en primer lugar, que este es un impasse producido al interior del Congreso y que nada tiene que ver en las relaciones entre Parlamento y Poder Ejecutivo. Nada tiene que ver entre la delegación de facultades que se han solicitado y la decisión que al respecto el Parlamento adopte. Desde ese punto de vista yo deploro sinceramente que un hombre que es un político curtido como Pedro Cateriano haya tenido el desliz de hacer las declaraciones que ha formulado hace unos minutos, llevando esta crisis interna del Parlamento al ámbito nacional e involucrando al Poder Ejecutivo. Espero que rectifique después de analizar serenamente sus propias declaraciones. Como todos también han coincidido, el impasse o problema tiene un origen, la situación de un congresista y el tratamiento que de esa situación ha dado la presidenta del Congreso. Es ella quien permanentemente, por tratar de cubrir al congresista Llovera, ha llevado directamente a esta crisis institucional. Pero la solución también está en sus manos, si es que actúa con celeridad y sensatez. Creo que la presidenta debiera de inmediato convocar al Consejo Directivo del Congreso para que, como ente administrativo, adopte la decisión de declarar la vacancia del congresista Llovera y en el acto oficiar al Jurado Nacional de Elecciones a los efectos de que se habilite la asunción de la persona que es la accesitaria en esa misma lista. Hecho esto, creo que el impasse está superado y esta tarde a las 3 podríamos perfectamente estar sesionando en Congreso con los ministros presentes viendo la delegación de facultades. No nos ahoguemos en un vaso de agua cuando la solución la tenemos al alcance de la mano. Es cuestión de decisión política, de voluntad política y de entereza de reconocer los errores en los que se ha conducido el Parlamento y rectificarlos oportunamente. La pelota está en cancha de la señora Presidenta del Congreso. Señores, muchísimas gracias. Nuestra bancada continúa reunida. Gracias. Ahí está entonces la conferencia de prensa de la bancada del PPC APP. Nuevamente viene la bancada de Concertación Parlamentaria, no, los militantes del partido aprista a dar una conferencia de prensa encabezados por el congresista Mauricio Mulder, Javier Velázquez Quesquén, Luciana León y el congresista... Bueno, mientras se acomodan, entonces, Katia, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Sea usted dueño de su lote residencial en los Estados Unidos, cerca de Orlando, Disney World. 4.000 metros cuadrados, $24.995. Financiamiento directo con American Prime. American Prime, la original. Regresamos al Congreso de la República, vamos a escuchar. Incluso se ha hecho referencias absolutamente fuera de lugar a la crisis del 45, cuando en realidad la crisis del 45 fue la derecha la que hizo el sabotaje para propiciar el golpe de Estado contra el APRA. Pero ni siquiera saben eso. He visto un congresista que debutó en la vida pública nacional con una fotografía vendiendo el oro y el moro en Rusia. He visto a otro congresista que está acusado de haber metido a más de 20 familiares en el gobierno regional de Ancash. He visto a otro congresista que se salvó por 3 votos en la Comisión de Ética, acusado de golpear a su señora esposa, con denuncias en comisaría, decirnos a nosotros que nosotros somos los causantes de la actual crisis parlamentaria. O sea, aquí nos tienen a los 4. Y nosotros somos los que manejamos el Parlamento, ponemos a la Presidenta del Congreso, decidimos qué es lo que haces en el Parlamento. Bueno, así nos creen estos pobres ciudadanos. Amigos, colegas, les decimos a través de la prensa que equivocados están. Estudien un poquito más. Cuando se refieran al presidente Odría, no tengan que anotar el nombre y leer Manuel Odría, como si nunca lo hubiesen escuchado hablar.
Y les queremos decir ahora sí en serio, nosotros somos un partido democrático, somos un partido que ha dicho, antes de recibir los decretos que nos están planteando, que vamos a votar a favor de las facultades. Hemos dicho en reiteradas oportunidades que nuestro partido está para colaborar a pesar de todas las investigaciones que se han hecho contra nosotros, todos los tipos de acusaciones que se hacen y se siguen haciendo. Y el gobierno ha tenido frente a nosotros siempre una actitud de recelo. Ahora comete el grave error el gobierno de querer entrar en un tema parlamentario. Y fíjese, en todas estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de la mañana y el día de ayer, hemos estado muy activos nosotros, como miembros de la bancada de concertación parlamentaria, dialogando con el oficialismo, pero no quieren ceder. Ahora, estos 4 parlamentarios que supuestamente saboteamos todo, podrían haber sido reemplazados por el congresista Hacha, que es de ellos y no ha venido. La congresista Nicama, que tampoco ha venido, ¿no? El congresista Wilder Ruiz y la señora Marisol Espinosa. O sea, con 4 de ellos ya tenían sesión, porque solo han faltado 3. Y vienen aquí a rasgarse las vestiduras, a decir que esto es golpismo del APRA, nosotros estamos haciendo golpe militar. Es por eso que estamos pidiendo estos minutos ante ustedes para aclarar ese infundio, Nosotros no somos golpistas. Nosotros nunca hemos estado detrás de ningún golpe de Estado, al contrario, siempre hemos sido víctimas de los golpes de Estado. Y el señor Cateriano lo sabe. Por eso el señor Cateriano, cuando levanta la voz, comete un grave error, porque parece que tuvieran cartas bajo la manga, que no serían constitucionales, porque con la Constitución no se amenaza. Con la Constitución no se puede decir, voy a usar la Constitución. La Constitución es para aplicarla y es buena para todos. Si se tiene algo por lo bajo, serán ellos los que asuman las responsabilidades. Pero como apristas, estaremos siempre listos, siempre firmes y siempre despiertos a defender el sistema democrático. El congresista Velázquez Quezquén también va a notar. Solamente diré que es falso, y los congresistas nacionalistas ignoran, es falso que nuestra bancada, nuestra numerosa bancada, haya boicoteado las políticas más importantes del gobierno. El país sabe que nosotros le dimos la confianza al gabinete cateriano. El país debe saber que los 5 paquetes reactivadores dados en este gobierno, tanto por Castilla y promovidos por Segura, la bancada del APRA votó a favor. Hace 2 semanas anunciamos que íbamos a votar a favor de las facultades delegadas en materia de seguridad ciudadana, de lucha contra el narcotráfico y contra la corrupción. Hemos anunciado también que en el tema económico, todas las medidas reactivadoras del impulso de la inversión privada de corto plazo iban a contar con nuestro apoyo. Pero parece ser que el gobierno, durante 4 años, que es el responsable por su incompetencia de que la economía esté en la situación que está, que el país esté prácticamente parado, que en el tema social la anemia se haya recrudecido y la desnutrición crónica y la pobreza no hayan cedido con la velocidad que sí se logró en el gobierno de Alan García, y que esta crisis política originada por los graves actos de corrupción, aquellos que se vienen a parar acá, que son responsables del robo de más de 1 millón de soles en pañales, de aquellos que son responsables de los robos en el programa Juntos, de aquellos que tienen asesores presidenciales que están presos por hacer lobbies, nos quieren dar clases de moralidad, nos quieren obligar a convivir en esta ágora que es del pueblo, con un señor que ha sido condenado, que ha sido sancionado. Si el gobierno tiene una lectura de que su prioridad es la economía cuando les quedan 10 meses, y ellos han cometido, por su incompetencia, por su incapacidad, han llevado al país a esta situación económica y social, y ahora quieren que nosotros convivamos con la corrupción, que nos sentemos a debatir las facultades delegadas con un señor que está condenado. Eso es inaceptable para un parlamento democrático y moderno.
De tal manera que no aceptamos la amenaza vedada que ha hecho el primer ministro. Que tengan la valentía, si es que ellos quieren considerar como parte de su bancada a un señor que ha sido condenado, que es un delincuente, que lo hagan. Pero que tengan la valentía de utilizar las herramientas que tiene todo Poder Ejecutivo, los decretos de urgencia. Nosotros queríamos que ese tema se instale en el Parlamento porque tenemos no solamente íbamos a apoyar, sino que tenemos medidas, sugerencias en base a nuestra experiencia. Pero quieren utilizar este entrampamiento que ha sido promovido por la presidenta del Congreso y la bancada nacionalista para tapar temas gravísimos de corrupción, para distraer la atención pública. De tal manera que ahora resulta que 4 parlamentarios saboteamos la instalación del Parlamento. Eso es terrible y lo único que tiene ese argumento, porque he escuchado a un congresista que ha hablado de chicharrones, creo que él come mucho chicharrón. Ellos se niegan a tapar, se niegan a que se vean los casos, por si acaso que en la agenda del Consejo Directivo el punto que seguía era levantar la inmunidad parlamentaria del brazo político de la corrupción en Ancash, del señor Benítez y del señor Crisólogo. Eso es lo que quieren tapar. Si nosotros, la oposición democrática, cedemos, entonces el Parlamento no va a autorizar el levantamiento de inmunidad de estos 2 congresistas que volverán en los próximos días a sentarse con nosotros, mientras que los otros miembros de esa organización delictiva están presos. De tal manera que aquí también, siendo prioritario el impulso de la economía, el desarrollo social, también es fundamental la lucha contra la corrupción, y eso me parece que no es un tema de prioridad del gobierno. Para nosotros sí lo es. Yo quiero finalmente, antes de que la bancada de Solidaridad Nacional ingrese, manifestar que esta conferencia ha sido exclusivamente de los apristas. Los miembros de nuestra bancada, que es de la concertación parlamentaria, son nuestros amigos, nuestros aliados, pero en este momento solamente hemos hablado a nivel de los apristas porque como apristas hemos sido acusados y no era elegante ni era pertinente que personas que no militan en el partido, pero que son de nuestra bancada, pudieran ser involucrados en esto. Nada más, señores. Conferencia de prensa entonces de la bancada aprista, porque fueron mencionados por el congresista Josué Gutiérrez esta mañana, acusándolos de golpistas. Bueno, hablemos ahí en términos secuenciales. Este es un contrato que se hizo en la época del señor Alejandro Toledo, ahí se fijaron todas las condiciones, lo negoció el señor ministro de Economía de entonces, el señor Pedro Pablo Kuczynski, y después ese gobierno emitió un decreto supremo por el cual exoneraron de una serie de pasos a la empresa Camargo y Correa, que estaba en sociedad con la empresa Graña Montero, a que iniciaran las obras de construcción de la carretera interoceánica. En ese momento presidía la Comisión de Fiscalización el congresista Velázquez Quesquén, y el viceministro de Transportes, de conferencias de prensa, entonces es lo que estamos viviendo en el Congreso de la República, ¿no? Entran unos, acusan, luego entran los otros, responden, luego entra el siguiente por la respuesta, en fin, son las 11:32 de la mañana todavía, no tenemos respuestas todavía, no se avanza nada para poder escuchar. Qué pena en realidad. En fin, vamos a hablar un poquito acerca del caso Llovera, ¿no? Porque con todo lo que está pasando nos preguntamos entonces qué es lo que pasó, porque es que la mesa directiva demora tanto en darle trámite, porque es que la oposición dice que eso es algo rápido, ¿no? Tenemos en línea al ex oficial mayor del Congreso, el señor José Chevasco, para que nos explique un poquito cómo debió haber sido el trámite. Doctor Chevasco, gracias por esta comunicación. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernanda? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación con Canal N. A ver, explíquenos bien cómo tenía que haber sido. Hay una sentencia que le da 2 años de prisión no efectiva, pero también 2 años de inhabilitación. Luego, ¿qué tiene que hacer el Congreso de la República? Mira, el Congreso de la República lo que tiene que hacer es, bueno, la presidenta del Congreso lo que tiene que hacer es convocar al Consejo Directivo para que tome conocimiento del informe de la Comisión de Constitución en el que se proceda a la destitución o desafuero del congresista Llovera y luego de ello oficiar al Jurado Nacional de Elecciones para que se nombre la Constitución. Eso tiene que suceder. ¿Hay un plazo para esto? ¿Había un plazo o depende en realidad de la carga, digamos, en el Congreso?
Señor Chevasco, ¿me escucha? Bueno, no escuchamos, parece que se ha cortado la comunicación. En fin, bueno, pero está clarísimo, ¿no? Lo que nos dice el ex oficial mayor es precisamente lo que la oposición estaba pidiendo, ¿no? Es la mesa directiva quien tiene que enviar este oficio al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ya había pasado todos los procedimientos, estaba la sentencia del Poder Judicial, estaba el dictamen de la Comisión de Constitución y la cosa estaba en manos de la mesa directiva. Vamos a comentar rapidito este tema. ¿Por qué? Porque la conferencia de los congresistas de Gana Perú, ¿qué es lo que dicen? No, el desafuero viene solamente cuando es prisión efectiva, pero recordemos que el Poder Judicial no solo da prisión suspendida, sino también le dice que el congresista queda inhabilitado por todo este tiempo, o sea, por 2 años para ejercer un cargo público. Entonces, obviamente, no debería seguir en el Congreso de la República. Marta Chávez puso incluso en su Twitter, ¿no?, hace unos minutos, en realidad un poco más temprano, que ellos no se iban a sentar. Tenemos ya la comunicación con... Ya, doctor Chevasco, se cortó la comunicación. Mil disculpas por eso. Le preguntaba si había un plazo o algo, porque esto ha demorado. No hay ningún plazo, es cuestión de voluntad. De voluntad. Ya el trámite se ha cumplido. Es cuestión de voluntad política, en este caso de la presidenta del Congreso o la